pequeña charla sobre el poder de la inconsciencia, el poder de los pensamientos inconscientes. Voy a ver si puedo compartir la pantalla. A ver. A ver, ¿cómo se hace esto? Compartir pantalla. Vale, ya, perfecto. Bien. Espero que estés viendo algo. ¿Sí? ¿Están viendo el poder de los pensamientos inconscientes? Sí, se ve. Sí, Bien, pues hoy quiero compartir con ustedes un poco sobre de qué manera los pensamientos inconscientes operan, funcionan desde la perspectiva del coaching contextual y la transformación de impulso vivencial. Creo que más que una reunión donde se pretende pues como que os lleves una herramienta, simplemente creo que lo que quiero es que compartan o compartir con ustedes mi teoría de que el ser humano no puede ser consciente, sino es a través de la exploración del inconsciente. Y básicamente lo que quiero hoy es como plantearles eso y de pronto que entiendan algunos o de alguna manera empiecen a mirar el por qué algunos resultados no son los deseados. Sí, los resultados no están siendo los deseados, o peor aún, creo a veces, son la repetición de resultados previos no deseados, ¿no? O sea, ni siquiera es que los resultados no se estén dando, sino que los resultados que se están dando son como la confirmación de que estamos atrapados en unos ciclos de comportamientos y de relaciones y de resultados y que realmente a veces no es tan fácil salir de esos ciclos. Como siempre, no pretendo entrar en una discusión científica sobre el tema porque no tengo las bases científicas para corroborar o no corroborar lo que te voy a plantear hoy. Lo único que tengo son 18 años de experiencia de ver al ser humano y estudiar y trabajar con seres humanos atrapados en estos ciclos en donde se repite el patrón o en donde no se repite el patrón, pero al final siguen ocurriendo resultados que no son lo que yo anhelo y lo que yo deseo. Entonces, para empezar, hablemos sobre el origen de todas las cosas del planeta, ¿no? Lo que planteamos nosotros es que el origen de todas las cosas del planeta pues es la palabra. Y aquí quiero presentarles con una breve explicación de por qué llegamos, o no sé si es por qué, sino una sustentación mejor de nuestra postura o nuestra propuesta de que el origen de todas las cosas del planeta está en el lenguaje. Empezamos por mencionar, no con propósitos religiosos, sino simplemente con propósitos filosóficos, el libro de Génesis, ¿no? El Génesis, que es el principio. Y si hacemos una paralela entre el Génesis y el Torá y los libros de Buda, básicamente todos hablan de lo mismo, ¿no? El Génesis habla de Yahvé. Al principio creó Yahvé los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y Yahvé se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Yahvé: haya luz, y hubo luz, y vio Yahvé que la luz era buena, y separó Yahvé las luz de las tinieblas, y llamó Yahvé a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana del primer día. Es el primer día de la creación, ¿no?
Pero Yahvé significa el que habla, el que es. En las traducciones de Yahvé, de Jehová, se habla de que Yahvé es el que habla, el verbo. Así que nuestra postura es que el lenguaje crea el mundo. Todo lo que ocurre en el mundo ocurre desde el lenguaje. Todo lo que es desde el lenguaje. Y el que crea es el que habla. El que crea el mundo, el que creó el mundo, era el que hablaba, Yahvé. El lenguaje crea el mundo. Y entonces, pues por supuesto nuestra propuesta es que todo lo que ocurre en el planeta ocurre porque de alguna manera existe en el lenguaje y si no ocurre en el lenguaje, pues no existe. Y para eso tenemos el caso o queremos presentarte con esta historia, ¿no? Está un cavernícola sentado en su cueva, está muy incómodo, las rocas están húmedas, el piso está frío, le duelen sus riñones, le duele ¿no? Y piensa, oiga, ¿cómo puedo yo mejorar esto? Y entonces construye ¿no? Toma unos piedras, unos palos y construye algo para elevar su trasero del piso, ¿no? Y le funciona. Pero luego le da hambre y decide irse de cacería. Ahora, mientras está de cacería, sus compañeros de cueva llegan, la fogata se está apagando y entonces ven al lado de la fogata esto. Yo quiero que imagines qué pensaría alguien que ve esta construcción al lado de una fogata que se está apagando, pero que nunca ha visto esta construcción ni sabe cómo se llama. Pues lo que pensamos es que ve leña, ¿no? Madera, combustible, apilado de una manera extraña. Así es que toman el combustible y lo echan a la fogata para que el fuego no se apague. Para cuando nuestro inventor llega y se da cuenta que su invento no está, entonces comprende esto y le llega vivencialmente que las cosas, si no existen en el lenguaje, no existen. Y une a su tribu, los reúne, construye otro y les muestra para qué sirve. Y le coloca el nombre, el título, esto es una silla, ¿no? Y es en ese momento que la silla realmente aparece. Antes de eso, así existiera físicamente, no existía. Entonces nuestra propuesta es que nada existe hasta que no existe en el lenguaje, así exista físicamente. Nada existe hasta que no existe en el lenguaje, así exista físicamente. Y el gran regalo que tenemos los humanos es que tenemos el don de la palabra. Nosotros podemos ser el que habla, nosotros podemos ser el que es, podemos ser el que habla. Y podemos desde ahí crear. Ahora, el tema es que creo que no todo el tiempo estamos conscientes de que el lenguaje crea el mundo. Es más, diría que de alguna manera mi propio cerebro no es capaz de aceptar todo el poder que tiene. Y aquí tendríamos que mirar un poco lo que ha sido el desarrollo del ser humano, ¿no? El lenguaje se convirtió en un sistema a través del cual comunicamos nuestras ideas y nuestros sentimientos. Lo hacemos a través del habla, la escritura o signos y otros signos convencionales. Pero esto se ha ido desarrollando, el habla se ha ido desarrollando desde que el Homo aparece y con el Homo se ha ido desarrollando su cerebro, ¿no? Su cerebro. Entonces, un cerebro muy pequeño del Australopithecus, fue creciendo el desarrollo del ser humano, ¿no? En un periodo que se piensa que pudo haber sido entre medio millón y 1 millón de años. Entonces el cerebro básicamente duplicó su volumen, su capacidad, entre medio millón y 1 millón de años.
Pero resulta que el Homo sapiens sapiens como tal apareció sobre la faz de la Tierra hace 65, 80 mil años. Es decir, que hace 65, 80 mil años estamos el Homo sapiens sapiens sobre el planeta. Y sin embargo, en esos 65, 80 mil años, no hay ningún indicio de que el cerebro haya seguido evolucionando. Hay indicios de que el cuerpo siguió evolucionando, es decir, hemos perdido longitud en los dedos de las manos, en las falanges de los pies, hemos perdido algunos dientes que no utilizamos, algunos órganos de nuestro cuerpo se han ido evolucionando. Sin embargo, el cerebro, no, el cerebro está en el mismo nivel de evolución que tenía hace, insisto, 65, 80 mil años. Esto es lo que dice, o esto es lo que propone, o esto lo que muestra, es que el cerebro tiene una capacidad de autoprotección extraordinaria. Se protege no solamente, pienso, del daño exterior, como todo ente vivo que se está protegiendo, sino que también se está protegiendo de la evolución, Ahora, este nivel de evolución que no se está dando genéticamente, se ha estado dando tecnológicamente. Entonces, la habilidad de imaginar, ¿no? la habilidad de ver como ciertas cosas que no son, que es una habilidad que tiene el cerebro del Homo sapiens sapiens, ve como ciertas cosas que no son, le ha dado la posibilidad de inventar, le ha dado la posibilidad de trascender los límites de su propio cuerpo y de llevar y de utilizar los recursos a su alrededor para crear una tecnología que lo ha puesto en la cima de la cadena alimenticia del planeta. ¿No? Somos los depredadores ¿cómo se llama? Los depredadores más efectivos que hay ahora mismo en el planeta. Pero no ha sido por un desarrollo evolutivo, sino ha sido por un desarrollo tecnológico. Ahora, eso ha generado dos eventos. El primer evento, por supuesto, es que no le hemos dado tiempo a la naturaleza de avanzar a la par nuestra. Fíjate, como un pequeño virus del tamaño, ¿no? del tamaño de un coronavirus nos detiene y ya todas las mentes están mirando cómo van a ganar y seguramente, pienso yo, le van a ganar. Pero no necesariamente obedece a un proceso evolutivo, sino obedece más bien a un proceso tecnológico. Entonces, en ese orden de ideas, nuestro cerebro sigue siendo el mismo cerebro que tenía un Homo sapiens sapiens hace 65 mil años o 80 mil años. Lo único que tiene es más información. Entonces, miremos un poco ese cerebro, porque pienso que lo que diferencia al ser humano de los demás simios de la naturaleza es precisamente el cerebro. Ahora, las funciones cerebrales están discriminadas en tres componentes. Está el componente reptiliano, que constituye el subconsciente, y es el 60% de la funcionalidad del cerebro. El 60% de las funciones cerebrales están en el reptiliano. El 30% están en el inconsciente, que es un componente mamífero, y el 10% están en el consciente, que es un componente humano, ¿no? Entonces, el humano está en el 10% del cerebro, el mamífero está en el 30% y el reptiliano está en el 60%. Esto no es tamaño, esto es funcionalidad. Nosotros no usamos toda la funcionalidad de nuestro cerebro humano. No, parece que usamos la mayor parte de la funcionalidad de nuestro cerebro mamífero y utilizamos totalmente la funcionalidad del cerebro reptiliano. Pero el cerebro humano, por evolución, no lo estamos usando. Ahora, ¿por qué no lo usamos? Básicamente porque el adulto no quiere aprender nada. El cerebro adulto, lo único que quiere hacer es confirmar lo que ya sabe.
confirmar lo que ya sabe. ¿Cómo confirma lo que ya sabe? Pues, por lo que yo entiendo, funciona a través de mecanismos eléctricos, de canales eléctricos que va creando el cerebro. Crea unos canales eléctricos por los que se transmite la información, y una vez que esos canales, digamos, una vez que aprendemos algo, continuamos utilizando el mismo canal, ¿no? No usamos otras áreas del cerebro para crear muchas cosas, porque el cerebro lo que quiere es, pues, protegerse, y se protege no utilizándose al máximo, y se protege, como ya vimos, no evolucionando físicamente. Hemos evolucionado, sí, tecnológicamente hacia afuera para hacer de nuestra vida más fácil, pero fisiológicamente, pues no evolucionamos. Entonces, todo el diálogo interno de nuestra mente, todos nuestros pensamientos, todo el diálogo interno, ocurre, pero lo tenemos totalmente asumido e interiorizado. Casi ni nos damos cuenta cuando nos ronda una nueva idea por la cabeza. Es decir, casi que no permitimos que una nueva idea ronde. Yo quiero que ojalá puedas entender que cuando ronda una nueva idea en nuestra cabeza, lo que estamos haciendo es utilizando un nuevo canal neuronal, un nuevo canal electrónico en nuestro cerebro. Y nuestro cerebro utiliza todas esas herramientas para que esto no ocurra, para mantenernos utilizando el mismo, digamos, la misma proporción cerebral. Ahora, en ese 10% del cerebro consciente que usamos, más en el porcentaje del cerebro mamífero que usamos, más en el porcentaje del cerebro reptiliano que usamos, hay alrededor de 90.000 transmisiones energéticas por día. Es decir, hay 90.000 pensamientos. 90.000 veces al día, el cerebro tiene una conversación, un diálogo interno, un pensamiento consigo mismo, que o le ordena algo al cuerpo, o nos ordena tomar una acción, o nos ordena generar una relación, o nos ordena no tomar una acción, o nos ordena no generar una relación. Pero cada día tenemos 90.000 pensamientos. Ahora, suena un número muy grande, pero luego multiplica eso por el número de días que has vivido tú hasta ahora, digamos, conscientemente, 5 años en adelante, y te vas a dar cuenta de la cantidad de pensamientos que tu cerebro ha creado utilizando el mismo camino. Es como caminando a través del mismo arado, ¿no? Del mismo, ¿cómo se llama? Del mismo surco. Entonces, por supuesto, ese surco se va profundizando y se va afianzando, y el resto de la tierra, el resto del terreno, pues está totalmente virgen, ¿no? Virgen. Ahora, agrégale a eso, agrégale a que cada día estamos pensando 90.000 pensamientos, y que son pues, pensamientos conscientes e inconscientes, pero agrégale a eso que cada día estamos repitiendo más o menos el 80% de los pensamientos del día anterior. Es decir, la manera como el cerebro se mantiene, se protege de evolucionar, se protege de explorar nuevos canales neuronales, es que me mantiene pensando lo mismo todos los días. Cada día repito hasta el 80% de los pensamientos del día anterior. Y en esta atmósfera de sobrevivencia, en esta atmósfera de no evolución, en esta atmósfera de no creación es una atmósfera del menor esfuerzo posible, es una atmósfera del menor esfuerzo posible, el 60% de los pensamientos me frenan. El 60% de los pensamientos que estoy teniendo son no se puede, cuidado, ojo. Ahora, esto no es gratuito. Esto es porque, recuerda
que les mencionaba que nosotros no evolucionamos para colocarnos en la cima de la cadena alimenticia del planeta. Entonces, nuestro cerebro sigue siendo el cerebro de un animal, en la parte reptiliana y en la parte animal, que no ha evolucionado para ser el puto amo de la naturaleza, ¿no? Entonces, se está protegiendo. Ahora, gracias a la tecnología, ya nadie lo está atacando. Sin embargo, se sigue protegiendo. ¿Y cómo se protege? Pues no arriesgándose, no expresándose, no acercándose mucho a la gente, digamos, en un ambiente de no expresión, de no riesgo, de no intimidad, y mediante los mecanismos de que hemos hablado, de tener la razón, de lucir bien, de evitar el dolor y de tener el control o pensar que tiene el control. Entonces, imagínate tú que todo el potencial cerebral que tenemos, en lugar de estar utilizándolo para crear, lo estamos utilizando para confirmar. En lugar de utilizarlo para abrir posibilidades, lo estamos utilizando para tener la razón sobre las posibilidades que pensamos que son posibles, ¿no? No es que estemos cerrando posibilidades, es que nuestra mente tiene una idea de cómo son las cosas, se aferra a esa idea, cree en esa idea, y luego cualquier cosa que no vaya, cualquier cosa que se salga de esa idea, pues simplemente es desechada como peligrosa, como riesgosa, como algo que no vale la pena ser considerado. Entonces, se vale de el diálogo interno. Todo el tiempo estamos teniendo conversaciones, estamos teniendo pensamientos. 80% de los pensamientos de un día se repiten el día siguiente y 60% de esos pensamientos son negativos. No se puede, ten cuidado. Ahora, es mucho más grande de el ser humano individual. Es un tema contextual de especie, ¿no? Es una especie que, insisto, no está cerebralmente evolucionada al nivel que ha evolucionado tecnológicamente. Bien. ¿Preguntas o comentarios hasta ahí? Antes de continuar. Yo no estoy viendo a nadie. Cuando estoy compartiendo mi pantalla, no sé cómo hacer para verlos. Hola. Yo quería preguntarte, en esto de la no evolución, ¿qué se supone que si hubiéramos evolucionado, qué sería ser el puto amo? En cuanto a nosotros. Pues fíjate que es una buena pregunta. Yo creo que nuestro mismo cerebro nos lleva a no imaginarlo, pero imagínate, y esto es muy utópico, pero imagínate que no nos sintiéramos amenazados por nada. Imagínate que no nos sintiéramos amenazados. ¿Cómo sería, te voy a poner un ejemplo, cómo sería Internet si no importa lo que la otra persona dice, a mí no me afecta? ¿Me entiendes? Sin ningún comentario u opinión o palabra o gesto o meme me pudiera afectar a mí porque mi cerebro ha evolucionado a tal punto que yo sé que eso no me pone en riesgo, ¿no? Que no me determina. ¿Cómo seríamos los seres humanos si realmente pudiéramos operar todo el tiempo desde mi valor, mi autoestima es inquebrantable ni por acciones, ni por resultados, o sea, nada me determina. Simplemente yo soy lo más, ¿no? Insisto, el puto amo.
Ahora, es un poco, imagínate que nosotros pudiéramos operar de un lugar en donde no hay nada bueno ni nada malo, ¿no? Que trascendiéramos ese pensamiento. Ahora, cuando empiezas a mirarlo, lo único que determina que hay algo bueno o algo malo, lo único que determina que yo me deje definir o determinar por los resultados o las palabras o los mensajes, ¿no? Es mi cerebro o es mi interpretación de lo que está sucediendo. ¿Cuál sería el contenido de ese contexto? No tengo idea, ¿no? O sea, ¿cómo serían las relaciones? ¿Cómo serían los países? ¿Cómo sería la economía? ¿Cómo sería la humanidad en ese contexto? Pues yo no tengo idea, porque claramente no ha ocurrido. Pero lo cierto es que, fíjate, aquí es donde hacemos el símil del tiburón, ¿no? El tiburón es no voy a decir el más, pero es uno de los predadores más importantes del océano, más, ¿no? Está por allá arribita en la cabeza, por allá arribita en la cabeza. El tiburón no le tiene miedo a nada, ni siquiera le tiene miedo al hombre, ¿no? No le tiene miedo. El tiburón es absolutamente instintivo, pero el tiempo que se demoró el tiburón a llegar allá, o la orca, la ballena asesina, o estos animales que son predadores, ¿no? Le dio tiempo a todos los demás animales a evolucionar con él y estar preparados. Entonces el equilibrio se mantuvo en el océano. De manera que a pesar de que hay tiburones y a pesar de que hay orcas, pues los peces saben cómo defenderse, cómo escabullirse, generaron mecanismos de defensa, hay suficientes para que si se comen unos, pues sí, sí. El que vino a romper ese equilibrio fue el humano, ¿no? Con su tecnología, con su tecnología. Pero creo que eso es lo que desde mi perspectiva, digo, es difícil de visualizar cuál sería el contenido, pero imagínate que literal, que nada que haga otra persona me pueda afectar a mí, que nada que diga otra persona me pueda afectar a mí, que yo esté total y completamente en servicio de los demás, no en servicio mío, sino en servicio de los demás, que yo, no, es como, no tengo que perdonar nada, no hay nada bueno, no hay nada malo, lo único que somos compañeros de viaje en este planeta que es de todos, ¿no? Que ni siquiera es nuestro, sino es de las generaciones futuras. Digo, cosas que nosotros hasta podemos visualizar conceptualmente, pero que vivencialmente claramente no operamos desde ahí, ¿no? Nosotros seguimos operando desde yo tengo que cuidar lo mío, yo tengo que proteger lo mío, yo tengo que guardar aquí y me tengo que cuidar de allí porque yo no sé quién me quiere joder y quién me quiere robar y quién me quiere quitar mi pedacito de tierra o mi pedacito de amor o mi pedacito de autoestima o mi pedacito de orgullo y estamos pues en un estado, en un nivel de conciencia que diría es X menos 10, ¿no? Pero tal como lo plantea César, es como si ahora mismo se supone que ya no tenemos el problema de inseguridad y de ataque como cuando podía venir cualquier fiera a devorarte o lo que fuera. Parece que lo explicas como que somos nosotros mismos nuestro peligro. Nos protegemos de las relaciones humanas. Eso Sí. es lo que vienes a decir. Sí, claro. Porque es que ya, fíjate, para el Homo sapiens inicial, el peligro era de morir devorado por un león. Para nosotros, el peligro es lucir mal. El peligro es ser juzgado. El peligro, pero mis mecanismos de defensas pueden ser tan grandes como ese, ¿no? Digo, mis mecanismos de defensa pueden ser tan grandes como si me estuviera atacando un león, ¿no? Hay momentos en donde hay personas, hay seres humanos, personalmente seguramente me ha pasado varias veces en mi vida, donde yo he reaccionado de una manera absolutamente
incongruente con lo que está sucediendo, ¿entiendes? Nadie me está atacando, nadie me está alegando y sin embargo mi reacción es agresiva, es hasta violenta. Y luego yo paro y digo, ¿y esto de dónde salió? Pues sale de que mi cerebro no distingue si el ataque es de un león o si el ataque es de la posibilidad de quedarme sin trabajo. Es simplemente me están atacando. ¿Y qué hago? Me defiendo. Con lo que sea a la mano. No paro, miro, elijo, voto y lo hago. No, no hago eso. Lo que pone en automático. Ahora, no, ese automático no es automático. Es, como vamos a ver, que mi mente subconsciente, mi mente inconsciente, pues está operando. Ese porcentaje de mente consciente ya no está operando, entra a operar, entra a manejar este robot biológico que somos, ya no mi parte consciente, sino mi parte inconsciente. Y entonces entra a la defensiva y se tiene que defender, insisto, porque no es el puto amo. O sea, no sé si se diga bien así, pero evolucionísticamente no somos o sea, nuestro cerebro no está desarrollado para ser el amo del universo. Entonces, sí, y es lo que yo les digo muchas veces, nos estamos defendiendo, pero nadie te está atacando. O por lo menos, fíjate, para los que son coaches esto es muy fácil, es fácil de verlo y si has tenido una sesión de coaching, el 80% de una sesión de coaching es el coachee, o sea, tú, diciéndome a mí, ¿por qué tú no puedes tener lo que tú quieres? Eres tú defendiendo por qué no estás viviendo la vida que tú quieres vivir. Como si yo te estuviera atacando porque te estoy diciendo que eso que me estás diciendo, pues es una manera de verlo, pero hay otra. Pero esa otra implicaría el uso de un canal neuronal distinto que tu cerebro simplemente no quiere utilizar. No que no disponga de él. Es decir, no es que no seas capaz de hacerlo, es que tu cerebro te lo presenta como que eso es imposible para ti. ¿Entiendes? Buena pregunta. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? César, soy Jacobo. Hola, Jacobo. ¿Qué tal? Hola a todos que no he podido hablar antes. Saludaros. César, yo he leído sobre, bueno, me interesa mucho a nivel antropológico, ¿verdad? Y hay una relación quizás en el hombre en cuanto, bueno, hablan del neolítico, ¿no? Cuando el humano empezó a tener propiedades, es decir, a cultivar, a dejar de cazar y recolectar, sino a sembrar y a criar animales, ¿no? Porque desarrolló el sentido de la propiedad. ¿Y tú crees que, por ejemplo, esas tribus, pues, que parece que han llegado, que no han pasado por esa época y han llegado a nuestro siglo, como tribus de los inuits, por ejemplo, en Groenlandia, en el Amazonas, en Australia los australianos, luego los bosquimanos, quiero decir, son seres humanos que no han pasado por ese proceso casi prácticamente, porque han vivido casi, bueno, recolectando y cazando, no han tenido ese sentido de la propiedad tan desarrollado. ¿Y crees que a nivel cerebral es igual que con nosotros? Tienen el mismo cerebro. Tienen el mismo cerebro, efectivamente. Pero ¿crees que ellos tienen ese sentido de sentirse atacados, igual que nosotros? Y de no ser, y de no estar preparados para ser el máximo, estar encima de la pirámide. Sí. Sí, a pesar de no haber evolucionado de la misma manera que nosotros. Claro, porque Jacobo, de ellos, yo pensaría que de hecho, ellos sí están en peligro mortal de ser comidos por un jaguar o una pantera. Claro. Es decir,
su estructura cerebral, ¿no? Su estructura cerebral eh, eh, se enfrenta a peligros mucho más reales que los nuestros. Pero los mecanismos de defensa son exactamente los mismos a los nuestros. La diferencia es que nosotros ya no tenemos tigres y panteras que nos ataquen. Ya quizás no estamos, nosotros estamos protegiendo otras cosas que ellos quizás no protegen, pero los mecanismos y el compromiso a proteger esos elementos es igual, ¿me entiendes? Sí, sí. Entonces, a mí no me atacan panteras, pero me pueden, ¿no? Pero no tengo dinero y pienso que no voy a poder comprar con qué comer. Ellos, en cambio, salen de cacería y si no cazan, pues no comen, ¿no? Lo que quiero, ojalá, es difícil de visualizarlo, pero es que yo no estoy hablando del hacer, estoy hablando del ser, ¿no? Los haceres son distintos, pero el contexto cerebral es exactamente el mismo, ¿no? Ellos están defendiendo los leones, nosotros del gobierno. Ellos están defendiendo los tigres, nosotros del compañero que nos puede quitar el trabajo, del competidor. Ellos están cuidando su cabaña, nosotros estamos cuidando nuestro piso. Ellos están protegiendo su selva, nosotros estamos protegiendo la bandera de nuestro territorio. Sí, sí, es comparable. Es comparable. Comportación, antropológicamente es lo mismo. Puede que psicológicamente es distinto, puede que en comportamiento sea diferente, pero es el mismo tema, ¿no? Es el mismo contexto. El mismo contexto. Y nuestra diferencia con los superdepredadores tan grande en cuanto que ellos, los animales, no se matan entre ellos, los grandes depredadores. Tienen mecanismos para inhibir la agresividad a través de su lenguaje. Se inhibe la agresividad, pero no ponen en peligro su especie, como nosotros no ponen en peligro su especie. Matándonos entre nosotros. No ponen en peligro. Digo, hay peleas, hay peleas por el poder, ¿no? Pero el poder se usa para parear y tal vez para tener unos privilegios de comida, ¿no? O sea, tú no ves al león, ¿no? Al león, el rey de la manada, que cuando matan a un tigre, entonces a una gacela, entonces él coge una pata y la mete en la nevera para tenerla con comérsela al otro día. Él va y come primero, de pronto por ser ¿no? Come de primero, esa es su prerrogativa. Pero no se lo come todo, come hasta que se sacia y siempre se sacia dejándole comida a los demás, ¿no? Son unos mecanismos que creo que la naturaleza nos hubiera dado, pero pues no nos los ha dado, es porque nosotros, nuestra habilidad de creación tecnológica le ganó a la naturaleza. La naturaleza no tuvo tiempo de evolucionar con nosotros y entonces, pues, por eso estamos, incluso a la naturaleza no la estamos consumiendo, ¿no? No la estamos consumiendo. Ahora, la naturaleza nos está dando ahorita un bofetón a la humanidad, ¿no? Un par de hostias nos está dando de hello, ¿no? Despierta. Porque es que una pequeña mutación en el coronavirus y esto se acabó. O sea, nosotros estamos en un inminente riesgo de extinción. En un inminente riesgo de extinción. El coronavirus tiene un par de mutaciones que lo vuelvan un poquito más mortífero y esto se acaba para el Homo sapiens, ¿no? Eso es lo que
Es decir, esto no lo invento yo, de esto están hablando los científicos que están estudiando el coronavirus. Es un par de, es un par de paticas más en el ADN del coronavirus y acaba con el Homo sapiens, ¿no? Y a pesar de la hostia, pues mira nuestra reacción, ¿no? Mira las fotos de los bares ayer, mira las fotos de las tabernas ayer, mira las fotos de las calles ayer, en varios lugares de España, en Argentina abrieron ayer y también está esto despelotado. Aquí en Colombia hay 38 excepciones para que te permiten estar en la calle y entonces ahora todo el mundo trabaja en construcción. Todo el mundo trabaja en construcción ahora porque eso le permite estar en la calle. Entonces, ¿no? Y fíjate, este tema, sigue habiendo seres humanos en este planeta, empezando por el presidente de Estados Unidos, que piensa que es más importante la economía que la vida humana. Pues no entraría en una discusión, pero, pucha, no aprendimos nada, ¿no? No aprendimos nada. O sea, claro que la vida humana, en tanto no sea la vida de mi hijo o de mi esposa o de mi mamá, porque seguro que si el enfermo fuera el hijo del presidente, si fuera o la esposa o el papá, su pensamiento sería inmediatamente cambiaría. Sí, sí. Bien, entonces, fíjate cómo funciona el ser humano ahora. Teniendo claridad de que tengo un consciente, un inconsciente y un subconsciente, y que yo solo estoy viendo esta pequeña porción de mi consciente, lo demás no lo veo, necesariamente tenemos que ser claros de que las acciones y las relaciones que yo tengo, que yo creo, que yo tomo, acciones, relaciones que tomo y que no tomo, pues provienen de ambos lados, no provienen solo de mi consciente. A veces provienen de mi inconsciente, porque no es como que yo pueda distinguir claramente cuándo está manejando uno del otro previamente. Ahora, lo que yo puedo empezar a mirar es que hay unas acciones, hay unas relaciones que para mí, conscientemente, resultan razonables. O sea, me hacen sentido conscientemente. Es decir, que ciertamente están siendo manejadas por la porción consciente de mi cerebro. Lo que ocurre es que cuando yo logro el éxito, entendiendo el éxito como la manifestación de mi declaración, pues quiere decir que la línea se movió por este lado por esta columna, ¿no? Un pensamiento consciente que hizo una declaración consciente de lo que quería que ocurriera, fue y tomó una acción o que estableció una relación razonable que lo llevó a hacer su palabra, a generar lo que declaró que iba a ocurrir. Ahora bien, cuando un pensamiento consciente, una declaración consciente me lleva a tomar una acción o a crear una relación que me lleva a un fracaso, es decir, no ocurrió lo que yo conscientemente quería que ocurriera, eso significa que esa acción o esa relación me puedo devolver y puedo empezar a mirar que esa acción y esa relación, que para mí eran razonables y que tenían como propósito generar el éxito, pero que generaron un fracaso, debieron generarse o ocurrir desde mi inconsciente. Porque si hubieran ocurrido desde mi consciente, yo hubiera logrado el éxito. Si yo no logro el éxito, si yo fracaso, tomando una acción o estableciendo una relación que para mí era razonable con el propósito de alcanzar el éxito, pero me llevó a un fracaso, entonces la columna de decisión ocurrió de este lado, y por lo tanto puedo inferir que la orden de tomar esa acción y esa relación
que me sonó razonable para mí, que conscientemente lo hice pensando que iba a obtener este éxito, pues fue producida por mi inconsciente. Entonces, el poder que tiene mi inconsciente es que me lleva a que no se cumpla lo que yo declaro, sino que se cumpla lo que está en mi inconsciente. Creo que la única manera como nuestro cerebro no ha evolucionado para ser consciente, es decir, yo no puedo elevar mi nivel de conciencia, lo que sí puedo hacer es conscientemente saber qué hay en mi inconsciente. Y es esa paradoja de ser consciente de mi inconsciente me hace menos inconsciente. Ser consciente de mi inconsciente me hace menos inconsciente. Mientras yo más consciente pienso que soy, soy más inconsciente. Es como el ciego que dice que ve. El ciego que dice que ve y piensa que ve es más ciego que el ciego que sabe que no ve y que piensa que no ve. ¿Entienden esa paradoja? Entonces, el poder del inconsciente se manifiesta en el hecho de que está confirmando en los fracasos la existencia de algo allá abajo que yo no estoy viendo y me está dando la grandiosa oportunidad de explorarlo. Quizás no para cambiarlo, pero por lo menos para conocerlo. ¿Y por qué no eventualmente cambiarlo? Pero es que si ni siquiera lo conozco, no lo puedo cambiar. El cuerpo no está diseñado de tal manera que cuando no identifica el problema, no lo puede arreglar, ¿no? Si no identifica que tengo una infección, si mi cerebro no identifica que tiene una infección, no puede tomar las medidas poderosas que tiene para curar su infección. Entonces, pasa lo mismo con el inconsciente. Yo puedo ser consciente de que hay algo en mi inconsciente que me está manteniendo en este lado de la ecuación, ¿no? Aquí en el lado del fracaso, para explorar mi inconsciente y salirme del camino que establece mi cerebro, ¿no? Mi cerebro necesita, su compromiso es que hoy se confirme el pasado, ¿no? Entonces, todo lo que mi cerebro hace de manera consciente o inconsciente es asegurarse que hoy sea un reflejo de mi pasado. Si mi cerebro sigue manejando, entonces el futuro es el futuro predecible determinado por mi pasado y es la vida que igual va a suceder. Ahora, es en el fracaso, aquí en el fracaso, donde yo puedo devolverme y de acuerdo a las acciones que me sonaron razonables, explorar qué hay en mi inconsciente. ¿Qué hay en mi inconsciente? Porque es muy poderoso ser consciente de mi inconsciente, porque quizás si empiezo a ser consciente de mi inconsciente, me empiezo a dar cuenta para dónde va el futuro predecible. La vida que igual va a suceder es la vida que mi inconsciente quiere que se confirme. Es como cuando yo digo, yo me paro hoy, y miro para atrás, miro a mi pasado. Los eventos o resultados que yo quiero que se repitan hacia el futuro, lo único que tengo que hacer es seguir haciendo lo mismo, de la misma manera,
como me gusta, con quien me gusta, acciones y relaciones razonables. Pero una vez que yo empiezo a hacer esta exploración de mis pensamientos inconscientes, empiezo desde mi fracaso, desde las relaciones que no funcionan, desde las finanzas que no funcionan, desde la salud que no funciona, desde la academia que no funciona, desde lo que no está funcionando en mi vida que está siendo un fracaso. Empiezo a explorar qué me está diciendo eso a gritos sobre lo que existe en mi inconsciente para yo ser consciente de mi inconsciente. Si no hago ese ejercicio, el futuro es predecible. Lo único que es posible es la vida, que igual va a suceder. Cuando me lanzo a hacer esa exploración, me entreno y entonces ante la conciencia de la presencia de creencias inconscientes, ante la conciencia de la presencia, y ojo que es distinto saber mis creencias inconscientes que ser consciente de que están presentes. No estamos hablando de identificarlas porque están en mi inconsciente y evolutivamente nunca podré descubrir mi inconsciente. Lo único que puedo hacer conscientemente es darme cuenta de que hay unas creencias inconscientes ya guardadas, pero nunca podré ir a mi inconsciente y verlas, por lo menos no en el nivel de evolución en que estamos los seres humanos hoy en día. Entonces, ante la conciencia de la presencia de esas creencias inconscientes, puedo empezar a tomar acciones y a crear relaciones metarrazonables. Puedo empezar a tomar acciones y a generar relaciones por fuera de lo razonable. Puedo empezar a explorar lo que no me gusta, lo que no me parece, con lo que no estoy de acuerdo, como una opción que me permite generar nuevos canales neuronales, nuevos caminos, nuevos surcos en mi cerebro que me lleven a obtener como resultado la vida que yo declaro desde mi lenguaje. La vida que yo declaro desde mi lenguaje. Ahora, esto no es un proceso de todo lo que yo voy a declarar va a ocurrir, sino es un proceso de la exploración de mis pensamientos, de mis creencias inconscientes, la exploración de la presencia de mis creencias inconscientes. Desde el fracaso me deja ver las acciones y las relaciones que uso para sabotearme, las acciones, las estrategias que uso conscientemente para sabotearme, y desde ahí empezar a explorar cuál es esa zona meta-razonable, esa zona por fuera de mi contexto de sobrevivencia, que me permita, en esas áreas en donde yo no quiero que mi pasado se repita, declarar lo que quiero que ocurra, tomar una acción o generar una acción que no sea razonable, que esté por fuera de mi zona de comodidad, y acercarme a obtener la vida que yo declaro desde mi lenguaje. Entonces, ¿cuál es el poder de los pensamientos inconscientes? El poder de los pensamientos inconscientes es que puedo darme cuenta desde mi fracaso de su existencia. Y cuando soy consciente de su existencia, puedo o empezar a tomar acciones y relaciones fuera de lo razonable para mover del fracaso, de la columna del fracaso a la columna del éxito mis resultados, o incluso, y más poderoso aún, para que esos resultados que están en la columna del éxito y que de todas maneras están siendo de alguna manera limitados por esas creencias o pensamientos inconscientes, pueda elevarlos y llevarlos a un nivel que yo mismo ni siquiera imaginaba que podía alcanzar. Entonces, esos creo que son los dos elementos más importantes de ser consciente de mi inconsciente, de ser consciente de que existen pensamientos o creencias en mi inconsciente. El poder de, uno, identificar las estrategias que estoy utilizando para fracasar, de manera que pueda salirme de esas estrategias, tomar acciones y crear relaciones metarrazonables y empezar a declarar, a construir la vida que declaro. Y dos, empezar a
incluso en las áreas en que me están funcionando las cosas como yo quiero y como yo declaro, parar y mirar si de pronto hay un nivel más alto, ¿no? Si de pronto hay un próximo nivel, para tomando acciones y relaciones metarrazonables, incluso en las áreas que me están funcionando, generar unos resultados más poderosos, más grandes, más satisfactorios. Y de esa manera tener un set, un juego de herramientas que me permitan, en lugar de llevar una vida de lo que haya, una vida de participación estándar, una vida de una vida corriente, voy a llamarla, por ejemplo, llamarla de alguna manera corriente, que no es mala, pero es corriente, empezar a trabajar a crear una vida por fuera de la corriente, ¿no? Una vida de participación total en todos los aspectos. Así que esa es mi charla sobre pensamientos inconscientes y el poder que tienen cuando me permito explorarlos desde el fracaso. ¿Dudas o preguntas o comentarios? Una cosa, esto que has planteado de todas las limitaciones que nos están generando nuestros pensamientos inconscientes, aparte de esos pensamientos inconscientes, nuestra vida rutinaria, o sea, el tipo de vida rutinario que tenemos, también nace de esos pensamientos inconscientes. O sea, quiero decir, creo que también es una limitación. El tipo de vida rutinaria también hace que nuestros pensamientos sean ese surco que dices que no te sales, tampoco, no te da para pensar fuera de tu realidad habitual, en cierto punto, ¿no? Sí, Merce, la pregunta es qué viene primero, el huevo o la gallina, ¿no? Claro. Eh, yo siempre me remito a los niños. Los niños no tienen vidas rutinarias, de hecho, todo lo contrario. Pero luego nos entrenan, porque algún día fuimos niños y no teníamos una vida rutinaria, nos entrenan, aprendemos, nos meten a la mala, a la buena, inconscientemente, conscientemente, no importa cómo, nos enseñan y nos entrenan a que la vida es de una manera. Y terminamos viviendo esa vida, ¿no? No digo si es buena o es regular o es mala. Lo que sí creo que ocurre en muchísimos, para la gran mayoría de los seres humanos, es que se vuelve una vida rutinaria, una vida de rutinas. Pero y cuando hablo de que es primero el huevo y la gallina es porque no nacemos así, pero luego nos entrenan a eso. La única persona que se puede salir de eso soy yo. No me podía salir cuando tenía 9, 10 años porque dependía enteramente de mis padres. No me podía salir cuando tenía, no sé, 15 años o 16 porque estaba en un colegio y estoy en una estructura educativa castradora, ¿no? Limitadora. Pero luego empiezo a adquirir un poco de control sobre mi vida, un poco, no todo, pero un poco. Y entonces yo creo que sí hay momentos donde yo puedo, ante la conciencia de, oiga, tengo una creencia por allá de que mi vida debe ser equilibrada, ¿no? Aquí hemos tenido estas charlas con Ibio varias veces, entre el equilibrio y la armonía, ¿no? Equilibrada, plana, ¿no? Rutinaria, sin altibajos, tranquila, sin crisis, y la vida, ¿no? La vida loca de Ricky Martin, ¿no? Arriba a veces, abajo a veces en la mitad, que es un poco como viven los niños desde mi perspectiva, y puede ser más divertida, ¿no? Desafortunadamente, Mercy, la mayor parte de las veces cuando tengo esta conversación con alguien, yo sé, y ojalá lo confirmen algunos, no me lo tienen que decir, que se vuelve una conversación de bueno y malo, ¿no?
qué es una buena vida y qué es una mala vida. Pero repito que lo bueno es bueno porque los aliados ganaron la guerra. Si Hitler hubiera ganado la guerra, lo bueno sería malo y lo malo sería bueno. Entonces, ¿qué tal tú elegir y tú Si te determinar lo que es bueno y lo que es malo? César, si te interpreto bien, lo que habría que coger de lo que acabas de comentar y no bueno o malo es, ¿quieres tener una vida rutinaria, plana, tal, o una vida participativa, que te motive, que te llene, que te haga volver a sentir ilusiones, lo que sea, ¿no? Sí, Más sí, que bueno o malo. O sea, es sí, algo que te motive, algo que te vale, lance a seguir experimentando, viviendo y participando. claro. Pero fíjate, cómo sabes que una vida te llena, te motiva o te satisface? Por el ¿Cómo resultado. puedes distinguir que ese resultado te llena, te motiva o te satisface? Solamente porque a veces ese resultado no te llena, no te motiva y no te satisface. Sí. ¿Sí me entiendes? Entonces, no estamos hablando de la vida perfecta, No, donde todo es perfecto. Estamos hablando de la vida de participación, donde corro riesgos y a veces me sale lo cerebro y a veces no me sale lo lloro y luego sigo viviendo y abandono la rutina. sí, Ahora, yo puedo abandonar la rutina mañana, ¿no? Empezar a la crear vida una vida perfecta no diferente. la habríamos tampoco si no hubiera imperfecciones. Es lo bonito del mundo también, sí. Sí, sí. Eso creo yo. Eso creo yo. Gracias. Porque salimos de una rutina y entramos quizás en otra rutina. Entonces, de ahí tenemos que salir. Por eso te decía que es muy... eh, por eso hablo de que el poder del poder de los pensamientos inconscientes no solamente es poder mover el fracaso al éxito, sino también el éxito lleva al otro nivel. Porque si solamente saco el fracaso al éxito y todo se vuelve una vida de éxito en un nivel plano, entonces voy a aterrizar, como dice Ivy, en otra rutina. Voy a crear la rutina del éxito, ¿no? La rutina en donde todo está bien, todo es plano arriba, ¿no? Eh, es tan insatisfactorio como el todo es plano abajo, ¿no? Es la diferencia entre estar triste en un piso de 2 metros cuadrados y estar triste en un piso de 300 metros cuadrados, ¿no? No hay gran diferencia. Te juro que no hay gran diferencia. Al final estoy triste. Muy César, bien. Dime, ¿no? Isa. Por ejemplo, te voy a pedir una opinión tuya propia, personal. Has dicho que el cerebro se ha tirado millones de años sin evolucionar. ¿Qué crees que es lo que nos está haciendo para que tarde tanto en evolucionar nuestro cerebro? Que no podamos activar todo lo que puede llegar a hacer. ¿Tienes tú una opinión propia de ello? Nuestras limitaciones, nuestros miedos, nuestra protección. Yo lo que pienso es que hay un selecto grupo de seres humanos que sacan mucho provecho de eso. Están tan atrapados como estamos todos en una creencia, ¿no? Eh, pero yo lo que creo es que hay un sistema, ¿no? Un sistema global que nos tiene atrapados en una carrera loca y estúpida. Y que eso fue diseñado por uno de nosotros, eso no es un accidente, ¿no? Uh-huh. Eh, ¿qué va a requerir salir de eso? No tengo ni idea. Si tuviera la respuesta, estaría en... Creo que eventos como este y trabajos como este, pues pueden apoyar a que
a que despertemos a nuestra inconsciencia. Fíjate que yo diría que, yo diría que esto lo empecé a trabajar hace como un año, tal vez en la academia con ustedes un poquito antes. Filosóficamente empecé a hablar con mi maestro sobre la conciencia de la inconsciencia, porque realmente yo estaba metido totalmente en la historia de elevar el nivel de conciencia, ¿no? Y entonces hay que elevar el nivel de conciencia y hay que tomar, ¿no? Y meditar y callarse para elevar el nivel de conciencia. Y fue cuando empecé un poco a leer antropología y a leer a Yuval Harari y a otros autores que básicamente proponen para que haya una elevación en el nivel de conciencia requeriría un cambio evolutivo cerebral que no está ocurriendo. Entonces, creo que el camino es no que elevemos el nivel de conciencia, lo cual creo que simplemente es un mecanismo de neurociencia para vendernos algo, ¿no? Nos están diciendo lo que queremos. Perdón. ¿No? El tal véndele a la mente. Entonces nos venden el eleva tu nivel de conciencia, ¿no? El nivel de conciencia está aumentando y, ay, entonces yo me meto ahí porque mi nivel de conciencia va a creer, pero mentiras, porque mis acciones y mis resultados siguen siendo los mismos. Mi conciencia ¿no? Tal vez mi energía, y entonces estoy energéticamente un ratito, me siento mejor, pero eso es energía, eso no es conciencia. Lo que estamos proponiendo ahora con Impulso Vivencial y con todo el movimiento de Team for You y el movimiento de coaching contextual es exploremos la inconsciencia. Seamos conscientes de la inconsciente. Al ser conscientes de la inconsciencia somos menos inconscientes. Eso no nos va a hacer conscientes, ¿no? Más conscientes, pero quizás es el principio de crear ese nuevo hábito que eventualmente genere evolución. ¿Por qué a mis hijas no tienen la muela esta del juicio, la muela última? ¿Por qué no la tienen? Porque generación tras generación no la usamos, entonces se fue perdiendo. ¿Por qué ahora este dedo está creciendo? Porque ahora estamos usando mucho este dedo para sostener, entonces estos dedos están creciendo. Estamos adquiriendo unas habilidades de visión distintas. Es cuestión de no sé si esto lo sea, creo que es un camino, pero creo que en algún momento, espero que en algún momento el ser humano encuentre ese camino que le va a permitir abrir su mente y empezar a traer un nivel de conciencia distinto, ¿no? Creo que algunos seres humanos con esto de la pandemia van a cambiar, ¿no? Pero el cambio es externo, ¿no? Es como, porque pasó esto, voy a hacer esto, y es el mismo contexto víctima que le encanta al cerebro. El cerebro le encanta usar el contexto víctima para protegerse, ¿no? Entonces, pues mi opinión personal es que estamos muy lejos de iniciar ese cambio, muy lejos. Muy lejos. Bueno, como todos los cambios culturales, cuando yo hago una presentación para hacerle una propuesta a una empresa, siempre empiezo por la frase: todo cambio cultural poderoso en una organización viene desde un agente externo, ¿no? Y me temo que para que la humanidad tenga ese cambio va a requerir un agente externo. El coronavirus puede ser, insisto, un par de hostias, puede que genere alguna cosa, pero por lo que veo, lo que se ve en las noticias, no mucho. Pero algo así, creo que algo así podría crear, ¿no? Que llegaran los extraterrestres, ¿no? Que llegaran y nos dijeran, ¿saben qué? Ustedes son unos brutos y además, no sé, un evento así creo que nos despertaría. Ojalá
no tenga que ser un evento de extinción, ¿no? Ojalá.